explicación al orden natural del mundo, cómo surgió el mundo, cómo se crearon los animales, todo aquello que está en el Génesis, de cómo el Dios, en el libro del Génesis y en el Antiguo Testamento de la Biblia, eso forma parte de casi todas las estructuras religiosas. Es una necesidad. Es una necesidad. Y luego, ¿qué va a pasar después con mi alma? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso de las creencias animistas, pues obviamente hay una tendencia a suponer que desde algún tipo de práctica o ritual tú puedes dominar la naturaleza. Y por eso las prácticas, las supersticiones y la magia anteceden casi toda forma estructurada de religiosidad. Claro. Este señor Fraser, ¿a qué se dedicó? Pues él se dedicó a hacer un inventario histórico de todas las creencias mágicas y de todas las prácticas antiguas antes de la religión y sistematizarlas, explicando el origen de muchas de estas creencias y prácticas. Algunas son meras supersticiones, darles una explicación de cuál fue su posible origen y sistematizarlas. Por ejemplo, el principio de que lo semejante produce lo semejante. Quiero convocar las lluvias. Bueno, pues hago algún ritual que implique agua. Claro. He hecho agua aquí, o creo nubes con humo. Y entonces es una forma de pretender dominar la naturaleza sobre la base de una práctica humana. Pero obviamente eso ya desde el punto de vista del hombre civilizado moderno eso no tiene sentido. ¿Qué ocurre? Que a través de esa práctica animista, en donde no hay un código ético ni una estructuración racional para darle explicación a muchos de esos fenómenos, pues obviamente no hay ningún contexto ético humano de convivencia. Entonces, casi todas las ceremonias de la religiosidad animista que proviene de África, del vudú, pues tiene comportamiento poco adecuado en cuanto a la vida civilizada. Casi siempre implica en la ceremonia ingesta de alcohol, ceremonia, sacrificios de animales y prácticas barbáricas. Es decir, por ejemplo, hace unas semanas pasó un hecho horrendo. ¿Así? En Haití. Enferma un niño hijo de un jefe de banda, de pandilla, bueno, y un brujo le dice, es un mal de ojo que le han echado los ancianos. Y se ordenó una ejecución y degollaron y mataron muchísimos viejitos. Pero aquí, de más de 200. Aquí mismo alguien se sintió ofendido con una comunidad y envenenó muchísima gente. ¿Entiendes? O sea, entonces, ¿qué ocurre? El Estado Dominicano dictó una ley prohibiendo ese tipo de prácticas que son totalmente, primero, ajenos a nuestra cultura. Comenzando por ahí. Y segundo, que como no tiene ningún código ético, ningún freno, pues obviamente incitan a comportamientos que pueden ser incluso peligrosos. Unos accionantes dijeron que no, que esto constituía un atentado al derecho fundamental a la libertad religiosa. Que no. Y lo cierto es, y solicité ya al Tribunal Constitucional que me remitiese una copia de la instancia. No me parece que el Tribunal Constitucional haya consenso para darle curso a una barbaridad como esa, no me parece. Pero yo como abogado y especialista en materia de derechos fundamentales voy a someter un escrito, lo que le llaman de amigo de la Corte, a un amicus curiae, sí. Conteniendo algún tipo de reflexión de tipo jurídico constitucional para aportar al Tribunal Constitucional. No sobra que lo haga, Sí. Hay una obra, el libro de la Rama Dorada se puede descargar, es un libraco como 900 páginas, Fondo de Cultura. Originalmente el estudio tiene 18 tomos, pero el Fondo de Cultura Económica hizo un resumen que tiene como 900 páginas. En letrica en un octavo, pequeñito. Hay que tener un semestre para leerlo. Es fascinante. Sí, a lo mejor yo me imagino que uno se involucra. No, porque tú estás viendo la cantidad de creencias y cosas raras que hay. Es fascinante el libro. Y aquí Carlos Esteban Davis publicó hace muchos años, luego lo reeditaron, Vudú y Magia en Santo Domingo, que es un libro muy erudito. Fue profesor mío en la universidad. Sí, pero Carlos Esteban pues es muy permisivo y él entiende o se pretende que eso es parte, ese sincretismo del vudú, casi siempre se da en lugares en donde hay comunidades haitianas. Pasa lo mismo con el asunto del gagá. Creó la Dirección Nacional de Inteligencia y al terminar el año, hace unos cuantos días, el día 6 o 7 de este mes, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional esa ley, pero no por el fondo, sino por la manera en que se aprobó. Sí.
más bien en que se pidió la aprobación, Sí. porque al final sí fue con mayoría, desgraciadamente. ¿Qué usted piensa de la aprobación y de la anulación de esa ley? Yo creo que las facultades exorbitantes que se le confieren a los organismos de seguridad pública, obviamente comprometen la vigencia de los derechos fundamentales, pero más aún porque en el mismo se creaban infracciones y obligaciones de parte de entidades, de ciudadanos y entidades particulares, que eran equivalentes al de la estructuración de un Estado, en un Estado totalitario, a la policía del pensamiento. Es decir, todo hecho, y voy entonces a salir un poquito del tema de derechos fundamentales para introducir un poquito, una pincelada, de lo que es el derecho penal. Toda infracción penal necesariamente tiene que tener una definición. Y en el caso de aquí, hay obviamente infracciones que tienen que ver con la omisión, son los delitos preterintencionales, los que no necesitan una intención dañosa. Por ejemplo, tú eres descuidado, manejando un automóvil pero eso causa un daño. Pero causa un daño, lo que se castiga es la conducta de descuido, pero dañosa al fin. Si no hay una intención de hacer daño, pero el descuido es el equivalente, y el legislador tiene una cantidad de infracciones en el cual la omisión o el descuido se castiga. Pero en el caso de algo que tiene que ver con el ejercicio de ciertas libertades y el deber del secreto profesional, vulnerado. Claro, las libertades políticas de creencia, la libertad de expresión. El Estado tiene que ser sumamente cuidadoso en coartar libertades públicas, políticas, de naturaleza de tipo político, y que tienen que ver con el ejercicio más elemental de derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional hizo lo correcto. Eso se advirtió porque hay algunas de esas infracciones que eran prácticamente a la policía del pensamiento. Es decir, en donde se partía de la presunción de que el tú no denunciar lo que le pudiera interesar ya implicaba en cierta manera una conducta dañosa, peligrosa. Que en el caso de los abogados era más grave. No, y en general, es decir, ¿para qué una cosa como esa se estaba diseñando? ¿Se estaban acaso, y es lo que mucha gente temía, dando los pasos para el ejercicio autoritario y arbitrario por parte del poder? No Obviamente, sabemos. el ejercicio político del actual mandatario, su vocación de no procurar la reelección, despejó esos temores. Pero el problema es que si tú dejas ese clavo metido ahí, en otra coyuntura histórica, eso podía servir para otra cosa. Entonces, bajo ningún concepto, la sociedad democrática que ha construido un espacio de libertad puede permitir el coartamiento, así sea hipotético, de esas libertades. ¿Por qué? Porque ahora, afortunadamente, tenemos políticos que tienen plena conciencia de que República Dominicana está poco dispuesta a retrotraerse a periodos oscuros. Claro. O sea, la democracia se ha construido en nuestro país, que es la democracia modélica en el Caribe. Si no hay un país que tenga un modelo democrático más funcional que el nuestro, venimos desarrollando elecciones. A veces nos jalamos los moños uno con otro. Y hay ejemplos recientes, y que si hay siempre la tentativa de fraude y esto, pero terminamos en paz resolviendo nuestros problemas. Así es. Aquí una manifestación pública, tú no has visto a la gente convocando una manifestación para quemar un hospital público o para incendiar una guagua. Eso no se ve aquí. Pacíficas totalmente. Todas totalmente pacíficas. Eso significa madurez. Es decir, el Estado dominicano ha ido desarrollándose, la economía dominicana diversificándose. Pero eso no ha sido un regalo, eso es el producto de una conciencia cívica. El dominicano defiende su democracia. Hubo un proyecto de reforma fiscal, y cuando los políticos vieron ciudadanos de a pie decirle en sus caras, ama de casa, se dieron cuenta de lo que venía. ¿Qué hicieron? Retiraron. El presidente hizo muy bien. Y dijo, bueno, ya lidiaremos con los desafíos económicos de otra manera, pero obviamente... Con el desafío político que podía venir con ese porque eso iba a generar una inestabilidad claro. política.
A eso se le tiene miedo. De eso precisamente vamos a hablar en el siguiente segmento. Vamos a cumplir con unos compromisos comerciales. En el segmento anterior, usted dio unas pinceladas de cómo reaccionó el pueblo, porque podemos decir que fue el pueblo, Así es, frente a ese intento de reforma fiscal. Sí. Y lo que vino después, porque esto es una especie como de balance de fin de año. Sí, Lo que sí, vino sí, después. sí. En paralelo se promovió una reforma constitucional en el que el estandarte de la iniciativa presidencial era el de sellar, ponerle un supuesto candado a la reelección. Realmente no fue así, porque para ello tú tienes que producir mediante el mecanismo constitucional una reforma en el que para cambiar eso se necesita referéndum, y eso no se Bueno, de hecho creo que hay una ley sometida. Sí, para pero lo que te quiero decir es que realmente es una engañifa. Sí. Pero el presidente conscientemente, y eso va a dejar su balance histórico, ha dicho, voy a dar el ejemplo, No voy yo a no me voy a cambiar, reelegir. no me voy a reelegir. Y eso está generando también una situación. Es un presidente que empezando un segundo mandato se ha jubilado. Así es. Eso tiene un efecto partidario. Eso tiene un efecto también en la administración pública, porque tú tienes una cantidad de funcionarios que dicen, bueno, pero si se va este hombre ahora, yo no sé quién venga y si pueda tener el mismo nivel de cercanía con el candidato. Así sea, haya del mismo continuidad en el partido de gobierno. Sí. Y por eso tú ves que están viéndose tantos fenómenos de funcionarios que parecieran tener urgencias de liquidarse. Eso es lo que es la liquidación pública. Para nada. No hay cámara de cuentas, no pasamos 4 años sin cámara de cuentas y no hay expectativa de que eso mejore. La Contraloría General de la República es un chiste y ya hemos visto todo lo que circula, los niveles de permisividad y falencia alrededor del sistema de supervisión de la contratación pública. Y compras y contrataciones se desinfló. Claro, no, porque al final de cuentas todo eso es lo mismo. Es decir, mucha de esa gente que llegó a esas posiciones públicas, muchos tienen la misma matriz progre, provienen de la sociedad civil. Sí. Aquí en este país nos conocemos todos. Claro. Aquí se sabe quién está hecho de qué metal, quién está forjado en el fuego. Fíjese cómo en un momento el de compra y contrataciones aceptó nombramiento en 2 posiciones. Claro, como que le luce. Y después echarle la vaina al consultor jurídico. El consultor jurídico, no, eso no se puede. Yo lo advertí. Yo lo advertí. Bien, pero no quiero particularizar porque eso, la finalidad de este tipo de comentarios no es hacer una diatriba contra fulano o sutano. Todos sabemos de quienes estamos hablando. Pero en su espejo se ve, en ese mismo espejo se ven otros muchos funcionarios que también han dado muestra de esas urgencias. El gobierno, por lo tanto, empieza a finales de este año, desde agosto, su ejercicio del cuatrenio, con esa situación. Por lo tanto, partidariamente, para que le haya continuidad en el partido de gobierno, que es un partido relativamente joven, Claro. en donde no hay liderazgos claros, se produce una indefinición porque no se sabe quién va a ser la sucesión. ¿Quién va a ser la sucesión? Y obviamente desde el punto de vista de la oposición también genera otros debates porque lo cierto es que la oposición, Otra ansiedad. al haber pasado por una cantidad de periodos gubernamentales, 4 periodos gubernamentales, estamos hablando de muchos años. Del PLD, fracturado en Fuerza del Pueblo, pues obviamente el agotamiento de las figuras presidenciales por razones biológicas, de edad, ya Leonel Fernández no es un muchacho, es un septuagenario. Y Danilo Medina quedó tan mal parado de ese ejercicio, de ese desastre que fue ese gobierno, que obviamente el PLD no es una opción de poder clara. Claro que no. A ver, que no me gusta la política, pero no dejo de ser un ciudadano y por lo tanto político. Es decir, uno lo ve y lo percibe. Entonces, pareciera que a lo que se juega es al naufragio o fracaso del país para que se creen las condiciones de la revitalización o remozamiento o rejuvenecimiento de figuras que ya están superadas. Es el caso del doctor Fernández. El doctor Fernández juega al fracaso del país. Sí, para que lo añoren. Y lo mismo que, sí, claro, es una reiteración de algo que pasó con Balaguer. Con Balaguer. Que el gobierno de Salvador Blanco fue tan malo, señores, que el país volvió los ojos hacia un octogenario ciego. Sordo y mudo, como él mismo decía. Pero atención, que se reinventó y logró en 10 años una gestión de gobierno que no tenía nada que ver con los 12 años, que fue producto de otra coyuntura. Entonces eso plantea una oposición, por lo tanto,
que no tiene una voz propia nueva, sino que una reiteración de lo mismo. El doctor Fernández no tiene ideas nuevas, deja de lado muchos de los aspectos e inquietudes de la sociedad, porque todo esto está ocurriendo en una situación que es inédita, que es el colapso absoluto de la mitad de la isla. El Estado de Haití, es decir, lo que ha pasado en Haití o lo que está pasando en Haití, no se ha visto nunca. Es decir, esta coyuntura es única. Y el país siente la presión de esto. Las sobredemandas de servicios sociales que el gobierno atiende como parte de aquellos derechos fundamentales que el Estado tutela, no importando la nacionalidad, derecho a salud, derecho a educación, mete una sobredemanda, exige una cantidad de recursos que el presupuesto no da. Entonces tenemos los pobres dominicanos pagando de la medicina, los más pobres vecinos. Tenemos una presión que produce, a ver, el colapso de Haití también genera una mudanza de fenómenos criminales, porque Haití era un almacén de drogas. Ese almacén de drogas se ha mudado para acá. Claro. Eso que hemos visto de los 10 toneladas de droga, eso es apenas lo trae de la película, porque hay muchísima más droga de ahí. Claro. Atención, en un modelo que como no va a tener continuidad, porque las grandes mafias y carteles se engrampan en esto, por eso llegan a ser grandes carteles, con estructuras de poder que le brindan protección. Obviamente eso lanza una nube de decretos sobre todo un régimen, pero el hecho de que hayan dado con ese alijo, No usted implica. demuestra que la cúspide de la autoridad no está involucrada, pero hay estructuras de poder que protegen. Y eso siempre ha sido Sí, así. claro, claro. Entonces, No ¿qué hay ocurre? manera de que no sea. Necesitan, como no se sabe, ni tienen garantía de continuidad, hay que ir liquidando inventario. Y por eso se arriesgan al envío de un alijo de esas dimensiones. Es que tienen que ir liquidando. Tienes que liquidar inventario, ¿entiendes? Entonces, agarran 10, pero deben haber 50 más por ahí. Eso es lo que está pasando. Que tiene mucho que ver, creo yo, no sé, tiene mucho que ver con el cambio que se va a generar en los Estados Unidos. También. De un presidente que te dice que yo voy a presionar a los países que son los que me están mandando la droga para acá. Así es decir, hay todo un entorno también Sí, que está cambiando que no es favorable el escenario y hay que acomodarse a lo que esa gente. Sí. No llegan a los niveles de influencia y poder por brutos. Sí. Ven por encima de la cresta de la ola mucho más adelante que nosotros. Por eso es que ellos siempre van por delante de las autoridades, el crimen siempre va por delante. Y no, a mí me causa preocupación. Sin embargo, veo que los únicos que han externado preocupación son los partidos políticos, pero a ellos se les dice, porque ustedes van a perder poder. Frente a esa cantidad de recursos infinita del narco, a mí me preocupa que ahora puede haber candidatos totalmente independientes. ¿Qué usted piensa? No, pero a ver, que no va a haber mayor diferencia de lo que ya tenemos, porque el narco ha penetrado las estructuras políticas de los partidos. ¿Y cuántos diputados y cuántos senadores no presos? tienen? Hay algunos presos. No, algunos presos, algunos están guardando prisión fuera, pero hay muchísimos que nunca han caído presos ni van a caer. No hay que mencionar nombres, todos sabemos quiénes son. Claro. Aquí nos conocemos todos. ¿A usted no le preocupa esa decisión del Tribunal Constitucional? Mira, en general, eso abre también una brecha, un espacio al monopolio cerrado que han tenido los partidos políticos, que son muchos de ellos de estructuras mafiosas. Claro, por no decir todos. Es que la rigidez el que tiene un partidito político, por ejemplo, lo utiliza como un fondo de comercio. Aquí hay partidos que no tienen más que 4 gente, pero reciben una asignación de millones, señores. Aquí hay gente que tiene una vida política hecha en base a eso. Y negocian. Y todos sabemos de qué tipo de político estamos hablando. Hay algunos incluso que le insuflaron en la campaña política cientos de millones de pesos. Y sacaron 200 votos, 300 votos. Ni el partido de gobierno quiso votar por ellos. Pero fíjate cómo. Digo, yo no estoy hablando. Esa sumita. Sí, cualquier parecido con la candidatura a la senaduría del distrito es pura coincidencia. Esa sumita de 21 partidos le dio el 57%, porque el PRM sacó 47%. Claro, porque hubo una disminución. Sí. Así, a ver, pero lo que significa todo esto es que hay que someter a escrutinio la legitimidad de un modelo político que solamente descansa en la partidocracia. Bueno, desde ese punto de vista. El modelo de las elecciones, eso en un momento va a haber que revisarlo para perfeccionar nuestra democracia, el del cálculo de los ganadores en las congresuales por el método de Ont, que es tremendamente injusto. Sí. Entonces, nosotros tenemos, por lo tanto, las falencias
en el primer poder del Estado que tenemos. Senadores que sabemos lo que son. A ver, que los hay muy buenos también. Diputados que los hay muy buenos también. Pero tenemos algunos. Obviamente ningún modelo político es perfecto, pero la democracia que tenemos con sus deficiencias es perfectible. El Tribunal Constitucional, al abrir un poco más el espectro de la participación política con candidaturas independientes, lo cierto es que coloca por lo menos una brecha mediante la cual la sociedad puede parir sus propios liderazgos y que no tengan que ser a la sombra de los partidos políticos. Porque te voy a decir una cuestión, Mercy, eso es algo que nosotros, cuando aquí las agendas progres permearon casi todos los partidos políticos, la mayoría estaban en el Foro de Sao Paulo. Todos. Y después en el de Puebla, todos sabemos lo que estamos hablando. La agenda, por ejemplo, contra la vida. Usted sabe el trabajo, no, tú sabes, tú puedes dar cátedra del trabajo que le dio a la sociedad dominicana a defender la vida. Y sigue dando. Pero todavía el Código Penal está engavetado. Porque ahora a la agenda de la vida se te suma la agenda LGTB. ¿Entiendes? O sea, si no logro por aquí, trato por aquí. Claro que son agendas que vienen impuestas desde fuera porque hay política de control geopolítico. Es una agenda. ¿Entiendes? O sea, y yo estuve hace unas semanas en Europa y tú te das cuenta del debate que hay, por ejemplo, en España, sobre el tema de los menores no acompañados. Pero en el fondo, ¿qué es lo que se está hablando? Es de un modelo que trata de sustituir la mayor cantidad de población por aquella que es más fácilmente explotable, porque en el fondo eso es de solidaridad, eso es deseo de explotación. Claro. Igual también que todos los proinmigrantes, que por detrás, ¿quién es que impulsa por lo bajo, la masiva ingreso de ilegales o de inmigrantes? La misma el agenda. Capitalismo que se beneficia de una mano de obra más dócil y que es capaz de aceptar salarios más bajos, condiciones más duras y que te va a economizar de entrada la seguridad social. Ninguna protección social, exacto, ninguna protección social. ¿Pero quién paga eso? El resto de los ciudadanos. El que paga. El que sí es capaz de exigir derechos. Entonces, dejémonos de cosas que detrás de ese humanismo o humanitarismo, falso humanismo, en el fondo lo que hay realmente es el deseo de mayor acumulación originaria, que es totalmente inhumana. Claro. Porque prescinde de la dignidad humana. Yo lo que quiero es el lucro. El fondo de comercio es la miseria. Y mientras más vulnerable esa miseria, más fácilmente explotable. Claro. Eso es una cosa terrible. Y el desarraigo, que también tiene otro efecto espiritual. En República Dominicana, el político, atención, ha descuidado eso porque se ha montado en esa dinámica. Cada vez que me hablan a mí de la Agenda 2030, yo recuerdo cuando se estaba haciendo el pacto por la defensa de la soberanía, aquel pacto que fue una cosa fallida. Yo fui la única persona que no firmó. Así mismo. Yo decía, pero ustedes no saben ni lo que están firmando, ahí habla de la Agenda Sur-Sur. ¿Alguien sabe lo que significa eso? No, lo ponen ahí. Bueno, eso es la Agenda 2030. Y después te evocan ese pacto para lo que quieran hacer. Para lo que al final de cuentas no hicieron nada. No, gracias a Dios que no hicieron nada. O sea, al final de cuentas todo lo que yo advertí terminó pasando. Obviamente a uno le pliegan la cara y le dicen, bueno, porque este hombre está en contra de todo, ¿no? Es que hombre, uno tampoco quiere que le tomen a uno por tonto. Y si acaso algún aporte uno hace a la sociedad como académico o como ciudadano que trata de portarse bien, es echarle colirio a la gente en los ojos para que vean, a lo mejor lo que uno está diciendo está equivocado. Es más, yo estoy seguro que estoy equivocado. Pero la equivocación es honesta. No me estoy beneficiando con eso. Don Juan Miguel, qué alegría y qué tanto tiempo nos faltó, porque yo tenía mentalmente muchísimas preguntas más. Pero nada, eso me obliga a que cada vez que Ramón me suelte el programa, volverlo a invitar. Estas reflexiones son buenas. Son muy buenas, casi terminando el año. Así es. Muchísimas gracias, un abrazo bien grande. Y felicidades a todos los que ven este programa. Gracias. Pues hemos llegado al final de nuestro segundo programa. Nos queda todavía uno más antes de que ustedes vuelvan a recibir al productor de este programa, mi querido hermano Ramón Núñez Ramírez. Sé que la entrevista que acabamos de tener ha tenido todo el interés porque hemos tocado temas fundamentales al final de este año. Nos vemos la próxima semana en su programa Propuesta Semanal.